Ahí comencé la grabación. Laura, te dejo. Bien, buenas tardes a todos, ahí se escucha. Capaz que voy medio rápido, sin hacer la presentación de quién somos cada uno, sin saber que están los gestores educativos, que los gestores educativos del INR, como decía Joan, son los que gestionan todas las plazas educativas en cada unidad. No tienen roles como podemos tener en la educación media, porque en terciaria, campus virtual, tampoco lo tenemos, y capaz que está bueno explicitar roles de DOE, adscrito, educador. Entonces es una relación muy directa y a veces hay complejidades para comprender las lógicas distintas. Entonces, lo que habíamos acordado con el director terciario, los coordinadores de carrera, es como hacer una presentación rápida, en qué contexto ustedes están empezando a tener cada vez más estudiantes en situación de privación de libertad por un conflicto con la ley penal, porque hay otras situaciones y quedamos a disposición. Creo que puedo compartir pantalla. Bien. Entonces, esta presentación que fue revisada por todos los que están allí y con esta fecha, la intencionalidad, esperen que se las amplío porque sé que algunos de nosotros estamos en celulares. Bien, la intencionalidad de ir fortaleciendo esto es que cada vez haya más estudiantes. Porque eso para hacer exportación, por ejemplo, de productos. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Gabriela, te acabo de silenciar. Dale, gracias. Bien, este encuentro tiene la idea de promover la comunicación horizontal entre todos los actores educativos de la institución TGTP, alias UTU, y con los gestores educativos. La comunicación tiene que ser lo más horizontal posible, somos todos técnicos, todos estamos cumpliendo una función, en este caso educativa, algunos desde un perfil pedagógico, otros desde la gestión y otros desde nuestro lugar técnico. Pero, ¿y cómo identificar cuáles son las barreras, los obstáculos para el poder hacer? Esa es la intencionalidad de esta presentación y el poder llegar a acuerdos de lo que se llama practicum. El practicum no es meternos en las prácticas pedagógicas, eso es potestad y libertad de cátedra de cada colega, pero sí hay un conjunto de formas de comunicación y de hacer que pueden inhabilitar a cualquier estudiante que no esté dentro de lo ideal de ese estudiante, de lo ideal del docente, pueden inhabilitar su trayectoria educativa. Ese es el práctico, es todo lo que hacemos y no refiere exclusivamente a nuestras prácticas pedagógicas, sino también institucionales, prácticas propias de la carrera, prácticas propias de la profesión en la cual nosotros estamos o de nuestras formas de hacer adquiridas por nuestra formación, o también incluye esas prácticas que cada uno definimos para lo que refiere a la enseñanza en este caso. Entonces, tratar de llegar a algunos acuerdos mínimos amplios y por lo menos saber qué es lo que estamos diciendo. Como van a hacer la presentación, referir a aquellos que no estuvieron el año pasado que esta experiencia en el campus virtual inició en el 2023. Este es el segundo año y fue una definición de política de la Dirección de Educación Terciaria como de la dirección a la cual dependemos todos los que estamos en esta Dirección Técnica de Gestión Académica, de ampliar la cobertura. Más allá de que
el marco normativo en Uruguay desde 1990 habilita esta acción, la UTU viene un poquito rezagada y bueno, para algunos esto es nuevo, pero estamos en cumplimiento de garantizar el derecho a la educación de estos sujetos. Aquí tienen, marcamos la Ley de Educación del 2008 como un hito porque es la primera ley en nuestro país de educación que refiere puntualmente a este derecho en esta población de personas jóvenes y adultas. Algo que tenemos que tener claro es que la perspectiva, cuando referimos a mirar las condiciones de vulnerabilidad educativa, es cuáles son las barreras en las trayectorias educativas. Entonces, cuando refiero a trayectorias educativas, tengo que mirar desde el momento en que el sujeto aprendiente inició su trayectoria educativa. En la mayoría de las personas que nos hemos criado en Uruguay, eso empezó en el nivel inicial. Para otros empezó en la primera infancia. Para la minoría, ya 20 años casi de la ley de educación, esto empezó en el nivel primario. Así que una de las barreras en esa de las trayectorias educativas, nos dice, es el acceso. ¿Quiénes los inscriben? ¿Cómo llegan a los cursos? ¿Cuáles son las condiciones materiales mínimas? Y de qué manera cada uno de los estudiantes se percibe con la capacidad de estudiar y cuáles son las condiciones en que los docentes y o gestores de lo educativo, más allá de en qué lugar estemos, creemos que es posible que estos estudiantes sean aprendientes en el nivel en el cual estamos, ¿no? Eso es a lo que hace a la primera barrera en el acceso. Entendemos que las condiciones materiales están medianamente, estamos trabajando en torno a ellas, generar la conectividad de los estudiantes, el que haya un dispositivo de la UTU en las unidades penitenciarias para que los estudiantes puedan acceder a la información que los docentes suben, pero bueno, luego vienen estas condiciones objetivas y los estudiantes sienten que pueden construir ese vínculo pedagógico con los diferentes estudiantes en esta semipresencialidad y o virtualidad en la cual se dan los cursos y eso, bueno, cada docente construirá ese vínculo pedagógico, pero si ellos se sienten capaces de estudiar, un trabajo que lo acompañan los gestores educativos del INR, hay todo un trabajo previo en animar, alentar a que una persona que está en una situación de reclusión, con todo lo que implica el arrepentimiento y todo ese proceso de trabajo que hacen los colegas, bueno, previo a explicitar la intención de estudiar. Que sabemos todos que para cualquier persona estudiar a un nivel terciario implica una decisión, una proyección de vida, un proyecto de vida de quién quiero ser de aquí a futuro y por eso me inscribo en esto. Todo ese proceso lo hacen los gestores educativos. Por eso la relevancia de que ellos estén también en estos encuentros y de que si nosotros como docentes visualizamos algunos procesos de desánimo o de desinterés, podamos informarlo a la brevedad porque eso hace las condiciones de acceso. Esta barrera está muy interrelacionada con la segunda barrera, que es la permanencia. Y ahí, para la permanencia, para que los estudiantes se sientan aprendientes durante todo un curso, refiere a esa comunicación que como docentes, como gestores, no importa desde qué lugar estemos, de la educación, habilitemos esa. ¿En qué tiempos lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si habilitamos la bidireccionalidad o nos posicionamos en un paradigma donde la comunicación es unidireccional, eso hace o no a la permanencia de cualquier estudiante. Y como verán, esto refiere a que la vulnerabilidad educativa puede ser porque el estudiante está en una situación de discapacidad, porque el estudiante está en una situación de movilidad humana, lo que en el común de la gente decimos un migrante o un refugiado,
o sea un estudiante que está cursando, también necesita trabajar para poder estudiar, o que tiene una situación familiar donde además está a cargo de sus adultos de la tercera edad, o tiene personas en su núcleo familiar. O sea, el estudiante que puede tener una barrera de acceso puede ser cualquiera. Lo que nosotros como docentes hagamos, vamos a ver, y está estudiado hace varios años, que lo que hagamos para cualquiera de estas situaciones de vulnerabilidad educativa facilitan a todos. Sí tenemos que considerar cuál es la condición que está esa persona que puede vulnerar su derecho a la educación, pero que lo que hagamos no es un trabajo extra. El menos es más. Cuanto consideremos que son todas vulnerabilidades educativas, ver qué es lo que tienen en común, y esto facilita la comprensión y el desarrollo educativo de todos ellos. Que además todos, en algún momento de nuestras vidas, absolutamente todos los seres humanos, podemos estar en alguna de estas situaciones de vulnerabilidad educativa. Todos en algún momento podemos tener un accidente domiciliario, laboral, automovilístico, que nos hace estar en una situación de discapacidad. Cuando nos quebramos un brazo, nos quebramos una pierna, somos operados de la vista, estamos en una situación de discapacidad. Que eso puede convertir la situación en una situación permanente o transitoria. Cuando lo empezamos a visualizar de esa manera, todos nosotros, personas que trabajamos, vemos que la discapacidad no es una condición que se adquiere en el nacimiento, sino que nosotros, como trabajadores, la podemos adquirir. Entonces, esto no nos tendría que impedir cambiarnos de profesión o el empezar una nueva carrera para poder cambiarnos de profesión. Lo mismo, la movilidad humana. Capaz que yo me mudo y estoy en situación de movilidad humana. Eso hace que si estaba cursando una carrera presencial, requiera, en el momento en que me mudo, me requiera, para seguirla estudiando, y eso hace la permanencia, entrar a la virtualidad. Entonces, hay condiciones materiales que hacen que sea posible. Y bueno, la situación de privación de libertad en nuestro país, donde tenemos un alto índice de prisionización, somos el segundo país de Latinoamérica en esta situación, o sea que 1 de cada 4 familias tiene una persona en su núcleo familiar que ha pasado por esta situación, y que además es la predominante como opción en el Poder Judicial para algunos sectores socioeconómicos, 1 y 2, que son además el 70% de la población estudiantil de UTU, es como una situación que desde nuestro perfil técnico, que es el Departamento de Investigación y Evaluación, estamos planteando que no podemos desconocer que nuestra población estudiantil puede estar pasando por esta situación. Entonces, a veces cuando empezamos a mirar el todo y no solo la parte, nos damos cuenta de que esta es una posible situación. Y eso también hace, bueno, esto de la equidad educativa, la cognitiva, que no voy a tallar porque estoy rodeada de docentes, y a la participación, que implica cómo hago que todos los estudiantes realmente sean parte y no solamente sean asistentes. Si hubiera dudas, comentarios, yo como tengo la pantalla ampliada no los veo, toman la palabra. La tercera barrera es el egreso. Y el egreso refiere, cuando lo miramos desde el educativo, cómo le doy la constancia a esa persona. Sí, y eso no refiere exactamente a los docentes, el egreso, hoy, porque es el primer año, pero cómo yo registro y qué conocimientos le habilito a este sujeto para que pueda egresar. Si nosotros, por ejemplo, en la constancia, como institución, le damos una constancia de ingreso que diga que estudió en situación de reclusión penitenciaria, yo lo estoy discriminando por la negativa, lo estoy estigmatizando.
Pero si simplemente le doy porque cumplió el egreso todo lo que requiere el reglamento de educación terciaria, bien, capaz que le lleva un poco más de tiempo que a otra persona o capaz que no. Eso es permanencia, pero la constancia se la tengo que dar. En la escolaridad no tiene que quedar marcado que algunas asignaturas fueron en las unidades penitenciarias o en el momento de, sino que tiene que quedar que la cursó mediante el campus virtual, ¿no? Porque ahí si lo marco, estoy estigmatizando. Pequeños detalles que a veces uno lo hace desde la buena voluntad, diciendo, bueno, sí, realmente esta persona cursó acá, realmente esta persona lo hizo acá, entonces lo marco y esa marca genera, cuando esa persona ya no está en esa situación, repercusiones en su, en este caso, continuidad educativa y o ingreso al mercado laboral, porque, bueno, tiene un antecedente que nuestra Constitución detalla que nosotros no tendríamos que estar discriminando, pero si yo lo marco, lo estigmatizo, esto acontece. No sé si soy clara en aquellas sutilezas que a veces uno lo hace porque necesita marcar, para generar alguna situación, tratando de incluir, pero lo que termina haciendo es excluyente. No sé si hasta ahí soy clara y cómo las barreras son todas sutiles. Entonces, la interrelación, la interdependencia y la praxis, esa reflexión de nuestras prácticas, de lo que decimos, hacemos y cómo lo hacemos con los otros, desde nuestro rol, sea cual sea, es fundamental para poder identificar cuáles son las barreras que cada uno de nosotros, desde nuestro rol, está haciendo. Mi rol es identificar y sintetizar las barreras a nivel organizacional y aquellas barreras que los docentes, en este caso, puedan identificar en el ejercicio de su práctica y que, bueno, que la organización les impone o que la situación que no están en control. ¿Sigo? Algo que sí hace particular a los estudiantes en esta situación, que vuelvo a decir, es transitoria. La privación de libertad es transitoria y la definición, como intentamos representar con Claudia Apestegui, integrante de la Unidad de Atención al Estudiante de la UTU, con quien elaboramos esta presentación, que hoy no pudo venir porque presentan se armó un tema complejo de agenda, que es para la actividad de mañana, pero se le complicó, faltó algún colega. Y también la elaboramos con Victoria Brian, que es del departamento de la División de Capacitación y Acreditación, que también tenemos muchas acreditaciones y capacitaciones en INR como en INISA. Cuando miramos desde el educativo, cuando consideramos a estos estudiantes, que sean con privación de libertad o sin privación de libertad, la lógica judicial es lo que determina que ellos estén en estos escenarios posibles. No es algo que definamos nosotros, lo educativo, es lo judicial. Entonces, que alguien esté o no en esa situación es judicial. Obviamente pasó por todo esto, la persona tiene su responsabilidad penal y la justicia define que esa responsabilidad penal se cumpla de esta manera. Ninguno de los demás somos responsables. Obviamente hay una lógica de seguridad que obviamente la define el Ministerio del Interior, el INR, el Programa de Educación y Cultura, que también impide y que en este caso, para estos estudiantes, el INR, los colegas gestores educativos, su horario de trabajo y la posibilidad de llevarlos a los espacios áulicos, o sea, llevar a estos estudiantes que están alojados en celdas a un espacio educativo dentro de la unidad penitenciaria es un horario acotado que no es coincidente, no es sincrónico con el horario en que la mayoría de los estudiantes del campus virtual pueden estar y que los docentes generalmente hacen sus actividades presenciales. Ahí tenemos una barrera que tenemos que ver, bueno, de qué manera
podemos hacer que esa barrera se convierta en una valla que garantice, que cuide, pero que no sea un muro o una muralla que impida que esto se cuide. Lo digo en palabras más sencillas. Yo, docente, elegí mis horas para trabajar en el nocturno, o la mayoría de los estudiantes del grupo que yo estoy coordinando pueden a la noche, porque la mayoría de la población trabaja en el horario diurno. Bien, si yo necesito o decido por mi secuencia pedagógica hacer una instancia sincrónica, sea por Zoom, por Meet, donde requiero la presencia de los estudiantes, tener la precaución de grabarla y saber que lo que allí explicite, seguramente un porcentaje de mis estudiantes, por estar en situación de privación de libertad, no pueden estar sincrónicamente, van a estar asincrónicamente. Para subsanar y que esa barrera no sea un muro, lo que podría hacer yo es, lo grabo y pongo los recaudos, como hizo en este caso el coordinador del campus virtual, solo la grabación yo se la doy a esos estudiantes para que no sea utilizada por otros estudiantes. Capaz que la grabo para estos estudiantes y capaz que hay otro estudiante que por diferentes motivos explicita y me presenta circunstancias de que no puede estar en esa instancia sincrónica. Entonces la grabo y yo, docente, soy responsable de hacerla. O genero, si está dentro de mi disponibilidad horaria como docente, el moverme y buscar un horario que lo genero para estos estudiantes que no han podido estar en el horario nocturno, y lo genero en el horario matutino o en el horario vespertino, la sincronicidad o la grabación. Son dos estrategias dentro de lo que es el diseño universal de aprendizaje que habilitan y convierten esa barrera de permanencia en una pequeña valla. Existe una acción pedagógica que habilita el acceso y el diálogo y el vínculo del estudiante con el docente. No sé si soy claro. Hay una lógica de seguridad, como verán, hay dos lógicas que están en oscuro, que nosotros, los actores educativos, que estamos en esta reunión, podemos modificar, pero la lógica educativa, que no se ve plenamente, sí tiene cierto parámetro de movilidad. Lo que hemos identificado con respecto a los que el año pasado tuvieron su primera experiencia, y que también lo vemos en absolutamente todas las situaciones de vulnerabilidad educativa, pero todas las investigaciones educativas demuestran que el vínculo familiar con respecto al educativo, o sea, el interés que los referentes familiares, cómo lo sostienen, cómo lo incentivan, cómo le acercan los materiales, más allá que esto es educación terciaria, pero pongámonos acá, todos nosotros fuimos estudiantes terciarios, sabemos que si nuestra familia no nos apoya en el estudio de esa carrera terciaria, no la hubiéramos hecho en otras condiciones. Entonces, el vínculo, el apoyo familiar en esta población también es fundamental. Entonces, nosotros no lo indagamos, no lo cuidamos, pero sí se ha identificado en esta población que en este momento está privada de su libertad, porque bueno, le facilita el acceso para la impresión de materiales, más allá de que pueda haber o no una impresora, le consulta a los estudiantes cómo van, los anima a seguir, le habilita la continuidad educativa cuando deja de estar en situación de privación de libertad, que como docentes tenemos que tener claro que el egreso de la situación de privación de libertad no es coincidente con el egreso del educativo. Puede ser en cualquier momento de este semestre, del semestre que viene, de toda la carrera, puede ser posterior a la carrera. Entonces, eso tampoco nos tiene que limitar como docentes cuándo es el egreso, pero sí
considerar qué prácticas y qué forma va a tener, qué forma habilito a que aquella persona que hoy no está en privación de libertad, que va a tener un compañero de trabajo que capaz que tuvo una situación de privación de libertad o tiene familiares en situación de privación de libertad, como sea cual sea la profesión que vaya a desarrollar, porque, insisto, somos el país en Uruguay que tiene un índice de cristianización muy alto. O sea, una de 4 familias en Uruguay tenemos un integrante de nuestra familia que pasó por el Poder Judicial y tiene una asociación punitiva. Somos una sociedad que castiga el error rápidamente. Y el error puede ser un accidente automovilístico. Y no porque haya salido sin la libreta o que haya consumido alcohol. Puede ser que el otro, el peatón, se haya tirado delante de mí y yo no lo vi, parpadeé, o capaz que atendí el celular. Y es un homicidio culposo. Nosotros somos una sociedad que ha decidido castigar ampliamente. Porque también algo como docentes, que fue una de las preguntas que algunos colegas nos hicieron, tenemos que saber que en nuestro sistema judicial, porque lo han votado nuestros legisladores, las personas que cometen algún tipo de delitos, que no los voy a detallar, me parece que no es necesario detallarlo, algunos delitos no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a plazas educativas, ni siquiera plazas laborales dentro del INR. Nuestra sanción punitiva como sociedad es tan drástica que esas personas que cometieron determinados delitos no acceden a esto. O sea, que las personas que hoy son nuestros estudiantes, los delitos que cometieron no son los más gravemente sancionados por nuestra sociedad. Entonces, cuando empiezo a ver que puedo ser yo misma la que pueda estar en esta situación por algo circunstancial de la vida, no porque yo haya decidido ser una persona que vive por la delincuencia, ahí capaz que se nos empieza a mirar cómo miramos y cómo generamos nosotros esas barreras, que bueno, que es propio de los seres humanos. Acá lo que nosotros ponemos es esa información y decirles que, bueno, la UTU es la última organización educativa de las que hay en Uruguay, que ha iniciado la educación terciaria en privación de libertad. Ahí, si quieren, lo pueden ampliar, cuáles son las unidades. Solo 4 aulas universitarias, porque coinciden con los de la. Recordemos que nosotros tenemos 5 unidades penitenciarias, la 4, la 5, la 6, la 19 y la 20, pero bueno, y que el Consejo de Formación y Educación también tiene estudiantes en privación de libertad, así que la UTU, como dependencia de la ANED, somos los que vamos como más rezagados en estas prácticas educativas, violentando el derecho a la educación de estas personas, por temas que no nos hacen a nosotros, sino que son por política educativa, definiciones políticas de nuestras autoridades que hicieron que fuéramos los últimos años en habilitar este espacio. Entonces somos pioneros en esto y a veces también el considerar en qué lugar estamos nos permite desarrollar y ser más creativos. Ahí les accedemos a diferentes videos que muestran cuáles son algunas experiencias propias de Uruguay, que capaz que nos dan ideas como docentes, alguna información puntual que capaz que como docentes nos habilita a pensar distinto en esas estrategias y que pusimos esta información, reitero, con Brian y con la PCI, porque creemos que bueno, como docentes y también yo como docente de nivel terciario, no en UTU, sino en SP, esto a veces nos habilita a pensar distinto las prácticas educativas.
También analizamos oportunidades y amenazas para la educación en cárceles, algunas de las cuales se ha enumerado, y acá como oportunidades a la izquierda y amenazas que como actores educativos estamos generando o engrosando esas barreras. Y aquí, bueno, también informarles que en este proyecto estamos en diálogo con las unidades de extensión de la UTU, que no son tan conocidas por los gestores educativos. Todavía no hemos logrado destrabar más allá de los intereses, porque estas unidades al día de hoy no tienen coordinadores, pero sí está el aval de la Dirección Técnica de Gestión Académica, Laura Bianchi, como del director de Educación Terciaria, para este trabajo que en un principio creíamos que sería como mínimo el poder aportarle la agenda de estas unidades, que algunas son cercanas a las unidades penitenciarias, aportarles la agenda para que aquellas plazas, aquellas personas privadas de libertad que estén en la unidad penitenciaria, que con los cuales estamos trabajando, puedan acercarse a eventos que nosotros como UTU realizamos para nuestros estudiantes y el sector productivo cercano a estos centros educativos. Este sería como el primer intención que tenemos este año. Capaz que algunos equipos, porque las unidades de extensión están integradas por psicólogos, trabajadores sociales, docentes, ingenieros agrónomos, o sea, hay una multiplicidad de formaciones en estas unidades. Capaz que en algún momento nosotros a los gestores educativos le vamos a decir, bueno, se logró habilitar este espacio. Por ahora estamos en este mes solamente con la intencionalidad política. Hay que esperar un tiempito, pero está bueno que lo sepamos desde hoy, 10 de abril, que en el correr del año capaz que logramos que se pase la información, y si el Poder Judicial habilita la salida, los estudiantes y o trabajadores que estén en las unidades penitenciarias puedan ser parte de esos encuentros y convivir, preguntar, informarse sobre lo que ellos en posterior van a ser nuestros futuros trabajadores. Eso es generar condiciones de oportunidad. Pero bueno, por lo menos generar, saber que esto vamos a tratar de que se concrete, que no hace a los docentes, no hace a los gestores, sino que hace a gente que hoy no puede estar en esta reunión porque la coordinación está vacante, pero sí quienes definen esto, que son otras autoridades, han dicho que esto es posible y lo van a acompañar para cuando ese coordinador esté y que se trabaje. Creo que también eso nos abre la mirada desde lo educativo. Bien, y esto para que vean a dos estudiantes, Guarice y Clavijo, fueron dos estudiantes que hoy siguen siendo estudiantes, y el año pasado, en el 2023, estuvieron en privación de libertad. Los estudiantes nos autorizaron, lo grabaron en marzo, en situación de libertad plena, en sus casas, y cuál fue su vivencia, su experiencia del poder haber cursado algunas asignaturas en diferentes carreras. Guarice y Clavijo son sus apellidos, allí tienen los enlaces para escucharlos directamente a ellos, son de 2-3 minutos cada uno de los videos, y también el solo verlos, y también a veces nos derriba algunos prejuicios que como uruguayos construimos de quiénes son las personas que están privadas de libertad, y el escucharlos capaz que también nos da ideas de lo que les estamos pidiendo. Acuerdos
entre las unidades curriculares que no tienen instancias presenciales, de cómo trabajar, y también acuerdos que Joan, como coordinador del campus, me decía, esto lo pueden hacer los docentes en espacios de foro, discutir y llegar a acuerdos mínimos, eh, obviamente en nuestra reglamentación, de cómo presentar o compartir ideas o lo que fuera, y también quedar a disposición, bueno, de cuáles son sus ideas, porque a veces dialogando con alguien que está, como en mi caso, una mirada extranjera, no soy docente del campus, aportar y escuchar, y bueno, y a veces uno desde este lugar puede, bueno, puede destrabar algunas cosas que uno se las complica por estar adentro, así que volver a estar a disposición para que estos acuerdos se puedan concretar por carreras, por unidades curriculares, por módulos, por como ustedes quieran, porque creemos que esta claridad en la comunicación habilitaría a los colegas. La referencia mínima, que las podemos acceder, en PDF o los enlaces respectivos, y algunas de esas lecturas son propias de los docentes, ¿no? Carmen Rodríguez, uruguaya, lucha portable en las instituciones de protección a la infancia, que nosotros somos una institución que supuestamente protege a la infancia. Ancier, Frigerio, son autores propios del educativo, pero bueno, hay otros que también refieren que no son tan propios del educativo, pero que son fáciles de acceder o si alguno los requiere. Y bueno, muchas gracias. Y dejo de compartir. Así que Muchas gracias, Laura. Ahora sí abrimos el espacio a las consultas, al intercambio. Esta presentación va a estar disponible para descargar y bueno, ver los videos que recomendó Laura, que me suma esa recomendación, en cada uno de los espacios de los foros, y los espacios de intercambio, de los espacios de coordinación en los foros. Y bueno, los invitamos, como dijo Laura, a utilizar esos espacios para generar esos acuerdos eh, entre docentes del primer semestre. Ahí tenemos una mano levantada, a ver si la encuentro. Silvia. Si les parece, dejamos de grabar acá, así no queda la grabación, las intervenciones y eso, porque en realidad lo principal era la exposición para compartir con los colegas.